Él estaba solo, desamparado y olvidado por las personas que más amaba. Durante años, un anciano vivió en las calles sin saber que aún podría tener una segunda oportunidad. Pero, como un milagro inesperado, su vida cambió cuando una joven pareja, conmovida por su dolor, decidió traerlo de vuelta a la vida. Prepárate para una historia de amor, redención y sanación que tocará tu corazón y te hará creer que, incluso en las situaciones más difíciles, la bondad humana puede transformar vidas. Antes de comenzar esta emocionante historia, quiero hacerte una invitación especial. Si crees que historias como esta pueden tocar corazones e inspirar cambios, entonces suscríbete ahora al canal. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias más conmovedoras e impactantes que hemos preparado para ti. Aquella fría mañana, la plaza estaba vacía. El viento helado hacía bailar las hojas secas en el suelo, y el cielo gris reflejaba el estado de ánimo de Alfredo. Sentado en su banco, observaba a la gente pasar apresurada, con sus rostros iluminados por la rutina. Alfredo, en cambio, no tenía prisa. La vida ya lo había dejado atrás. Su cabello blanco, su piel arrugada y sus ojos cansados eran la única prueba de que alguna vez fue alguien. Pero aquel Alfredo era un hombre olvidado, un hombre sin valor. Sus hijos, que alguna vez fueron su orgullo, ahora no eran más que sombras en su memoria. Años atrás, Alfredo era un hombre respetado. Tenía una esposa amorosa, hijos a los que educó con dedicación y una casa llena de risas. Pero todo eso desapareció como un sueño lejano. Con el tiempo, fue perdiendo fuerzas, su salud se deterioró y, finalmente, perdió la capacidad de mantener lo que antes tenía. Su esposa falleció y sus hijos siguieron con sus vidas sin darle una palabra de consuelo o ayuda. Alfredo intentó pedir apoyo, pero fue ignorado. Sus hijos, ocupados con sus propias familias y carreras, lo dejaron atrás. No entendía que había hecho mal. Cuando era joven, siempre fue un buen padre, un buen esposo. Trabajó duro para mantener a su familia, sacrificó su tiempo y energía para asegurarse de que todos tuvieran lo mejor. Entonces, ¿por qué ahora estaba ahí, solo, en un banco de plaza, sin nadie que lo cuidara? ¿Habré hecho algo para merecer esto?, se preguntaba mientras miraba el vacío frente a él. El silencio de la plaza era como un espejo de su vida, vacío y desolado. El dolor del abandono quemaba su pecho, más fuerte que cualquier frío que lo envolvía. Observaba a la gente pasar y, por un breve instante, imaginaba cómo sería si alguien se preocupara por él. Pero pronto el pensamiento se desvanecía, porque sabía que a nadie le importaba ya. Nadie lo miraba, nadie lo veía. Solo era un viejo sin hogar, sin familia, sin futuro. Durante el día, Alfredo vagaba por la ciudad, mendigando comida, cualquier cosa que aliviara su hambre. Cada pedazo de pan era una pequeña victoria, y cada mirada indiferente, una puñalada en su corazón. La gente lo veía como una carga, alguien de quien alejarse. No se quejaba, no pedía más, solo se conformaba con lo poco que la vida le había dejado. O mejor dicho, con lo que la vida le había quitado. Pero había momentos en los que el cansancio lo hacía llorar en silencio, sin que nadie lo notara. A veces se preguntaba si aún quedaba algo bueno en esta vida. Ya no creía en el amor, en la amistad, ni siquiera en la bondad. Las cicatrices del rechazo lo habían convertido en un hombre sin esperanza. Ya no recordaba lo que era tener una familia, ser importante para alguien. Tal vez era demasiado tarde. Tal vez ya había vivido suficiente. Sin embargo, aquel día, algo inesperado ocurrió. Alfredo estaba sentado, como siempre, en su banco de la plaza, cuando notó que una pareja se acercaba a él. Ella, una joven de ojos brillantes y sonrisa cálida, y él, un hombre mayor con una expresión amable, caminaban lentamente hacia el banco. Alfredo los observó con cautela. Era difícil creer que alguien quisiera hablar con él. Intentó ocultar su inseguridad, pero no pudo evitarlo. ¿Qué querían aquellos dos? La joven fue la primera en hablar, con una voz suave. «Hola, señor, ¿se encuentra bien?» Alfredo sintió un calor en el corazón que no sentía desde hacía mucho tiempo. No sabía qué responder. Las palabras estaban atrapadas en su garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le preguntaba si estaba bien. «Yo estoy», respondió, tratando de disimular el peso que cargaba. El hombre a su lado sonrió. «Pasamos por aquí todos los días», dijo. «Si necesita algo,
avísenos. No parecían mirarlo con lástima, sino con una genuina curiosidad. No tenían prisa. Se sentaron a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Alfredo guardó silencio, sin saber qué hacer con su amabilidad. Hablaron un poco, le ofrecieron comida y le dijeron que regresara si alguna vez necesitaba ayuda. Fue un gesto simple, pero para Alfredo, aquel momento significó más de lo que las palabras podían expresar. Alguien aún se preocupaba. Alguien aún lo veía como un ser humano y no como una carga. Aunque Alfredo no lo sabía, ese pequeño acto de bondad marcaría el inicio de una transformación que jamás imaginó. La vida lo había abandonado, pero quizás, solo quizás, aún quedaba alguien dispuesto a devolverle la esperanza. ¿Estaría Alfredo listo para recibir ese regalo? Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía invisible para el mundo? ¿Alguien que solo necesitaba un gesto de bondad? ¿O tal vez has sentido en carne propia el peso de la soledad? Compártelo conmigo. Tu opinión es muy importante y puede inspirar a otros a reflexionar sobre este tema. Y no olvides darle me gusta al video, así me ayudas a seguir trayendo más historias tan emocionantes como esta. Los días pasaron y Alfredo seguía atrapado en su rutina solitaria. Sin embargo, algo había cambiado. El encuentro con aquella joven pareja había encendido algo dentro de él, una chispa de esperanza que creía haber perdido para siempre. No sabía exactamente qué significaba aquel gesto, pero sentía que era más que simple amabilidad. Tal vez el mundo todavía tenía algo que ofrecerle. En los días siguientes, Alfredo comenzó a frecuentar más a menudo aquella plaza, siempre en el mismo banco, en la misma posición. No tenía mucho que hacer, pero cada vez que veía a la pareja, ellos se acercaban con una sonrisa. Sin prisa, hablaban con él de manera sencilla, preguntándole cómo estaba, ofreciéndole una bebida o algo de comer, y siempre asegurándole que era bienvenido. Esas pequeñas interacciones comenzaron a cambiar su perspectiva sobre el mundo. No entendía bien lo que estaba sucediendo. Después de todo, eran personas jóvenes, con muchas opciones en la vida, con familias a las que cuidar y trabajos que atender. ¿Por qué se preocupaban por él? Pero, a medida que pasaban los días, empezó a confiar más en ellos, a darse cuenta de que no era solo compasión pasajera, sino un interés genuino por su bienestar. Fue en una mañana de otoño, cuando la brisa fresca se mezclaba con el sol suave, que el hombre de la pareja, Lucas, se acercó a Alfredo con una expresión más seria. «Señor Alfredo, nos gustaría hablar con usted sobre algo», dijo con una voz tranquila, pero llena de sinceridad. Alfredo, aunque sorprendido, asintió. No sabía qué esperar. «Queremos invitarlo a vivir con nosotros», dijo Lucas. «Sabemos que no es fácil de aceptar, pero creemos que le haría bien. Tenemos una casa grande y nos gusta recibir gente. Usted tiene una historia que merece ser escuchada, y más que eso, creemos que nadie debería pasar por esto solo». Alfredo quedó en shock. Miró a Lucas y luego a la mujer, Clara, quien le sonrió con dulzura. No dijo una palabra, pero sus ojos estaban llenos de empatía. Alfredo sintió algo que no experimentaba hacía mucho tiempo, la sensación de ser visto, de ser comprendido. «No tiene que responder ahora», continuó Lucas. «Nos gustaría que lo piense. Puede visitarnos cuando quiera. Solo queríamos que supiera que nuestra puerta está abierta para usted, sin prisas ni compromisos». Alfredo no sabía qué decir. Miró a ambos, con los ojos llenos de lágrimas. La oferta era más de lo que jamás hubiera esperado de alguien. ¿Cómo podía aceptarlo? ¿Cómo podía confiar en personas tan diferentes a él, que parecían tener una vida tan completa? Pero algo dentro de él comenzó a derribar la barrera de la duda. Quería creer. Quería sentir lo que era tener un hogar, alguien a su lado, alguien que se preocupara por él. «Yo no sé qué decir», murmuró Alfredo con la voz entrecortada. «Nunca pensé que alguien me invitaría a algo así». «No tiene que decir nada ahora», dijo Clara suavemente. «Lo importante es que sepa que no está solo. Estamos aquí para usted». En ese momento, Alfredo se enfrentó a una decisión difícil. Durante años, se había acostumbrado a la soledad, a la idea de que nada en su vida podía cambiar. Pero las palabras de Lucas y Clara estaban despertando algo dentro de él, algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. Sabía que todavía tenía mucho miedo de aceptar la invitación, de volver a confiar, pero algo estaba cambiando en su corazón. En los días siguientes,
Alfredo reflexionó más de lo habitual. No sabía si estaba listo para dar ese paso. Abrirse de nuevo, confiar otra vez, era algo muy difícil para él. Pero, al mismo tiempo, sentía que esa podía ser la oportunidad que tanto necesitaba, la oportunidad de encontrar una nueva familia, de recuperar la dignidad que había perdido. Finalmente, después de muchas noches sin poder dormir, Alfredo tomó una decisión. Aceptaría la invitación, pero con una condición: no quería ser una carga para nadie. No quería ser un peso en la vida de Lucas y Clara. Iría con ellos, pero haría todo lo posible para no causar problemas, para no convertirse en una obligación. Al día siguiente, se dirigió a la casa de la pareja con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de inseguridad y ansiedad. Cuando llegó, Lucas lo recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenido, Alfredo. Estamos muy felices de que haya venido». Alfredo sonrió tímidamente. Sabía que ese era el comienzo de una nueva etapa en su vida, aunque no tenía idea de cómo serían las cosas a partir de ese momento. Lo único que sabía era que la bondad aún existía, y que, tal vez, con el tiempo, podría volver a creer en lo que la vida tenía para ofrecer. Pero la decisión de Alfredo de aceptar la invitación cambiaría más que solo su vida. A medida que comenzaba a vivir con Lucas y Clara, se daría cuenta de que el camino para recuperar su confianza y reconstruirse no sería fácil. ¿Podrá Alfredo enfrentar los desafíos de esta nueva vida? Ahora dime en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que la bondad de alguien cambió tu camino? ¿O tal vez has sido tú esa persona que hizo la diferencia en la vida de alguien? Quiero conocer tu historia. Alfredo entró en la casa de Lucas y Clara con pasos vacilantes, su corazón latiendo con fuerza, como si cada movimiento representara un gran riesgo. La casa era sencilla, pero muy acogedora. El aroma de comida casera y el sonido de risas en el fondo le provocaron una sensación extraña, como si estuviera invadiendo un lugar al que no pertenecía. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él se calentaba. Hacía mucho que no sentía eso, la sensación de estar en casa. Los primeros días fueron complicados. Alfredo se sentía fuera de lugar. La rutina de Lucas y Clara era tan diferente a la suya. Tenían empleos, amigos, actividades. Hacían planes, mientras que Alfredo se preguntaba qué podía hacer para ayudar, para devolver algo a cambio. No quería ser una carga, pero la idea de que lo habían acogido sin esperar nada a cambio pesaba sobre él. ¿Cómo alguien tan perdido, sin rumbo, podía retribuir algo tan grande? Clara notó su incomodidad y, con delicadeza, intentó involucrarlo en las actividades diarias. «Alfredo, ¿me ayudas a preparar la cena hoy?», sugirió con una sonrisa. «Sé que te gusta cocinar y me encantaría aprender algunas recetas antiguas». Al principio, Alfredo se mantuvo distante. El dolor de sentirse inútil lo dejaba en silencio. Pero, poco a poco, comenzó a ayudar a Clara, sin decir mucho. Ella le permitía hacer las cosas a su manera, sin apurarle ni exigirle más de lo que podía ofrecer. Esos pequeños momentos de interacción empezaron a sembrar semillas de confianza en el corazón de Alfredo. Él, que durante tanto tiempo se sintió invisible, empezaba a ser escuchado de nuevo, a sentirse necesario. Lo que Alfredo no sabía era que los fantasmas de su pasado comenzaban a resurgir a medida que se adaptaba a su nueva vida. Cada noche, cuando las luces se apagaban y se acostaba en la cama, recuerdos dolorosos lo atormentaban. Recordaba a los hijos que no lo buscaban, las promesas que nunca cumplió, las fiestas de Navidad a las que no fue invitado, los cumpleaños en los que se vio solo. La soledad, que antes parecía una amiga constante, ahora era un recordatorio amargo del abandono que había sufrido. Sentía rabia, resentimiento y un miedo creciente de que Lucas y Clara, en algún momento, lo dejaran, igual que lo hicieron sus hijos. Pero una noche, mientras la pareja veía televisión en la sala, Alfredo no pudo contenerse más. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la calle, como si esperara que algo o alguien lo llamara de vuelta. Clara, notando la tensión en el ambiente, se levantó y se acercó a él. «Alfredo, ¿estás bien?», preguntó con dulzura. Alfredo la miró, con los ojos vidriosos, y con una voz quebrada finalmente dijo: «No sé qué me está pasando. Mis hijos me olvidaron. Me abandonaron. Y ahora, siento que ustedes también me dejarán, como lo hicieron todos los demás». Clara guardó silencio por un momento, procesando esas palabras tan dolorosas. Luego caminó hacia él y colocó su mano suavemente sobre su hombro. «Alfredo,
Nosotros no somos los demás. Estás aquí, con nosotros. Lucas y yo te queremos aquí. No será fácil, pero ya no estás solo. Vamos a caminar juntos. Alfredo sintió el peso de sus palabras, pero al mismo tiempo, el alivio de ser escuchado, de saber que alguien se preocupaba por su dolor. Nunca imaginó que sería posible volver a confiar, pero algo en Clara hizo que su coraza comenzara a caer. El amor y la paciencia de ella estaban creando un espacio donde podía empezar a sanar sus heridas más profundas. La pareja empezó a estar más presente en las conversaciones, mostrándose siempre pacientes con las inseguridades de Alfredo. Aunque le tomara tiempo abrirse o a veces se aislara, nunca lo presionaron. Clara comenzó a preocuparse más por él y sus necesidades, y poco a poco, Alfredo empezó a entender que, tal vez, realmente podía integrarse en esa nueva vida. Pero lo más difícil estaba por venir. El miedo al abandono, que llevaba arraigado en su corazón, comenzó a manifestarse de diferentes maneras. Empezó a sentir envidia del cariño que Lucas y Clara tenían el uno por el otro. Su relación era fuerte, su hogar estaba lleno de amor y promesas, y Alfredo se sentía impotente ante eso. Sabía que no podía pedir más de lo que ya había recibido, pero el deseo de no ser una carga, de ser más que una simple sombra en sus vidas, lo consumía. Una noche, Alfredo tomó una decisión. Necesitaba dar un paso difícil, un paso hacia la autoaceptación. Tenía que aceptar el amor que le estaban ofreciendo, sin miedo, sin reservas. No sería fácil, pero sabía que, si seguía con la guardia en alto, nunca podría vivir plenamente ese nuevo capítulo. El amor de Lucas y Clara podía ser, de hecho, la clave para su sanación. Pero el camino de Alfredo estaba lejos de ser fácil. A medida que empezaba a abrir su corazón, los miedos y las inseguridades del pasado volvían con más fuerza que nunca. ¿Qué hará cuando enfrente el nuevo desafío que está por venir? No te vayas. ¿Y si fueras abandonado por quienes más amas? ¿Cómo sería cargar con ese peso todos los días? Alfredo vive esto en carne propia, y su historia apenas comienza. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que el pasado define quiénes somos o siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo? Quiero saber tu opinión. El sol comenzaba a ponerse y, con ello, la casa de Lucas y Clara se llenaba de una calma silenciosa. Alfredo estaba sentado en el porche, observando el movimiento de la calle, como hacía todas las noches desde que se mudó allí. Sentía una paz extraña, algo que no había experimentado en años. Aún así, el peso del pasado seguía acompañándolo. No podía simplemente dejar atrás los momentos de abandono que marcaron su vida. La idea de ser aceptado por personas que apenas conocía le parecía demasiado surrealista para ser verdad. Lucas, como siempre, se acercó con una sonrisa. ¿Vamos a dar un paseo? Clara y yo estamos pensando en ir al parque más tarde. ¿Te gustaría acompañarnos? Alfredo miró a Lucas y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un calor en el pecho. Quería decir que sí, quería estar con ellos, pero algo dentro de él seguía impidiéndole entregarse por completo. El miedo de que ese gesto de bondad fuera temporal, como los otros gestos que había recibido en su vida, lo mantenía en alerta. No lo sé, Lucas. Ya estoy acostumbrado a quedarme aquí. Creo que no es una buena idea, respondió Alfredo, tratando de ocultar la tensión en su voz. Lucas no insistió. Sabía que Alfredo todavía tenía mucho que procesar, pero decidió no presionarlo. En lugar de eso, lo invitó de nuevo en otro momento, con la misma amabilidad. Esa noche, algo dentro de Alfredo se rompió. Se sentía sofocado por sus propios sentimientos. Ya no sabía qué pensar. Por un lado, la vida con Lucas y Clara parecía un refugio seguro, pero por otro, aún cargaba con el peso de sus propias cicatrices. Quería abrirse al amor que le ofrecían, pero el miedo a salir lastimado de nuevo era más fuerte. Lo que Alfredo no sabía era que una situación inesperada estaba a punto de ponerlo a prueba de una forma que nunca imaginó. 2 días después, en plena mañana, Clara recibió una llamada. Era una noticia que nadie esperaba. Su padre, un hombre mayor al que no veía desde hacía años, estaba gravemente enfermo y necesitaba cuidados inmediatos. En ese instante, el mundo de Clara se vino abajo. Ella y Lucas se miraron sin saber qué hacer. Querían ayudar, pero al mismo tiempo, eso significaba un gran desafío para la nueva dinámica de su hogar. Clara sintió el peso de la responsabilidad aplastándola. Le explicó la situación a Alfredo.
Mi papá está muy enfermo. Lucas y yo tenemos que ir a la ciudad donde vive para cuidarlo. Estaremos fuera por un tiempo. Sé que esto es repentino, pero necesitaremos tu comprensión. Alfredo, que hasta entonces había permanecido en silencio, sintió un torbellino de emociones. Por un lado, entendía que Clara necesitaba estar con su familia, pero por otro, el miedo a ser dejado atrás, abandonado otra vez, comenzó a crecer en su interior. Tragó la angustia que sentía y trató de disimular el temor en su voz. Yo lo entiendo, Clara. Espero que tu papá mejore pronto. Pero, conforme pasaban los días y Clara y Lucas no estaban en casa, Alfredo sintió que lo estaban dejando atrás, como tantas otras veces en su vida. La casa se sentía aún más vacía, el silencio cortaba el aire y la soledad se hacía más intensa. Sintió como la herida del rechazo volvía a abrirse, como una vieja amiga que nunca deseó volver a encontrar. A pesar del cariño que Lucas y Clara le habían demostrado hasta ese momento, la cicatriz que llevaba dentro no sanaba tan fácilmente. Fue entonces cuando Alfredo tomó una decisión difícil. Sabía que tenía que demostrarse a sí mismo que ya no era la persona vulnerable y desesperada que solía ser. Una mañana, se levantó y salió a caminar. Las calles estaban tranquilas, el viento suave acariciaba su piel, pero dentro de su corazón, una tormenta de emociones lo consumía. Caminó por horas, hasta llegar a una plaza distante de la casa de Lucas y Clara. Allí encontró una banca vacía y, sin pensarlo dos veces, se sentó. Sintió una sensación familiar, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La soledad, el vacío. Era como volver a casa, de una manera dolorosa. Pero en esa banca, algo cambió dentro de él. Mientras observaba a la gente pasar apresurada, con sus vidas llenas de compromisos y expectativas, Alfredo tuvo una epifanía. No podía seguir escondiéndose en la soledad. Necesitaba levantarse, regresar a casa y enfrentar sus miedos. Tenía que aprender a vivir por sí mismo, a lidiar con el dolor y con la confianza. Cuando regresó a casa, Lucas y Clara aún no habían vuelto, pero Alfredo ya se sentía diferente. Sabía que la vida que tenía ahora no era perfecta, pero había algo más grande en juego. Estaba listo para aceptar, finalmente, que el amor que había recibido no era una ilusión. No era solo una fase temporal, sino algo real, algo que podía aferrarse con todas sus fuerzas. Pero, ¿cómo enfrentaría Alfredo el regreso de Lucas y Clara? ¿Y cómo podría superar sus propios sentimientos de abandono sin cerrarse de nuevo? En este mismo video, verás un giro inesperado que cambiará todo para Alfredo. No te pierdas la continuación de esta increíble historia. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que tuviste que enfrentar tus propios miedos para seguir adelante? ¿O sentiste que tenías que demostrarte algo a ti mismo? Escríbelo en los comentarios. Tu historia podría inspirar a muchas personas. Y claro, si estás disfrutando esta historia, deja tu like y suscríbete para no perderte la continuación. La llegada de Lucas y Clara trajo consigo una sensación de alivio para Alfredo, pero también un nuevo peso que no estaba totalmente preparado para cargar. Regresaron de la ciudad con una mezcla de alivio y preocupación. El padre de Clara, a pesar de estar grave, se había recuperado un poco, y ella sabía que debía dividir su atención entre el apoyo a su familia y su nueva vida con Alfredo. Lucas, siempre pragmático, se adaptó rápidamente al nuevo escenario y estuvo al lado de Clara sin dudarlo, pero Alfredo sentía que algo aún los separaba de ellos. Esa noche, mientras cenaban juntos, Alfredo notó el pesado silencio que reinaba sobre la mesa. Clara estaba pensativa, sus ojos desviándose de vez en cuando hacia Lucas, quien parecía percatarse de la incomodidad de Alfredo, pero no sabía exactamente qué decir. El aire estaba denso, cargado de emociones no expresadas. Alfredo, que siempre había sido discreto, no quería ser la causa de esa tensión. Forzó una sonrisa y rompió el silencio con una pregunta ligera. ¿Y cómo está tu padre ahora, Clara? ¿Está mejorando de verdad? Clara, al escuchar la pregunta, se quedó quieta por un momento y, con una expresión suave, respondió: sí, está un poco mejor. Aún no sabemos qué esperar en los próximos días, pero seguiremos allí hasta que mejore completamente. Su voz temblaba, y Alfredo se dio cuenta de que no se trataba solo de la preocupación por la salud de su padre. Había algo más en su voz, una inseguridad que no sabía cómo interpretar. Clara parecía distante, como si una parte de ella estuviera en algún lugar lejano. Alfredo sintió el impulso de intentar ayudar, de acercarse más,
pero no sabía cómo. Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, Alfredo se sentó solo en el sofá. El silencio de la casa se estaba volviendo cada vez más familiar, pero, al mismo tiempo, más incómodo. Pensaba en los últimos días, en el cariño que había recibido de Lucas y Clara, y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a cuestionarse: ¿realmente estoy aceptando esto? ¿Puedo confiar en ellos? ¿O solo me estoy ilusionando con la idea de una vida normal? Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle vacía afuera. La oscuridad de la noche parecía absorber sus pensamientos. La vida le había enseñado a ser cauteloso, a no entregarse completamente. Pero ahora estaba frente a una oportunidad única. Una oportunidad para reconstruir su confianza, para creer en el amor que tanto había deseado. Al día siguiente, la tensión que Alfredo sentía se transformó en una acción silenciosa. Decidió hacer algo que nunca había hecho antes: pedir ayuda de una manera diferente. No una ayuda convencional, sino la ayuda que significaba abrirse, mostrarse vulnerable y confiar en Lucas y Clara de una manera profunda y verdadera. Caminó hacia el jardín, donde Clara estaba sentada, leyendo un libro. «Clara», dijo Alfredo con voz suave, «necesito hablar contigo». Ella lo miró con una sonrisa tímida, cerró el libro y se levantó. «Claro, Alfredo. ¿Qué pasó?» Alfredo la miró, respiró profundamente, y las palabras salieron más pesadas de lo que imaginaba. «Sé que ustedes tienen sus propias preocupaciones con su familia, con todo lo que ha pasado. Yo solo quería decir que, a veces, me siento desplazado. No sé cómo lidiar con todo esto. Cómo lidiar con el hecho de estar aquí con ustedes y no sentirme como si realmente estuviera en casa». Clara lo miró, con una mirada llena de comprensión. No dijo nada inmediatamente. Solo lo abrazó. Un abrazo silencioso, pero lleno de sentimientos que Alfredo no esperaba. Sintió el calor de Clara y, por primera vez, se permitió relajarse. Ella estaba allí, no por obligación, sino porque realmente le importaba. «Alfredo», dijo Clara, apartándose un poco para mirarlo a los ojos, «no tienes que sentirte desplazado. Está bien sentir que te estás adaptando. Nosotros lo entendemos. Solo no queremos que sufras en silencio. Estamos aquí para ti, pase lo que pase. Estamos juntos en esto». Lucas apareció en la puerta, escuchando parte de la conversación. Caminó hacia Alfredo y le puso la mano en el hombro. «Clara tiene razón. No solo te estamos ofreciendo un techo. Te estamos ofreciendo nuestra amistad, nuestra familia. Y ahora eres parte de esto. Queremos que te sientas en casa, Alfredo. No importa lo que haya pasado antes, lo que importa es el ahora. Y estamos contigo». Esas palabras, simples pero poderosas, tocaron profundamente a Alfredo. No sabía si estaba listo para entregarse completamente, pero en ese momento, algo dentro de él se encendió. Ya no era el hombre perdido, sentado en el banco del parque, esperando un amor que nunca llegaba. Había encontrado algo más fuerte que el miedo, la esperanza. Pero la vida de Alfredo aún no sería fácil. La verdadera prueba de su nuevo comienzo estaba por venir, y sería algo que nunca podría haber previsto. A continuación, Alfredo enfrentará la decisión más grande de su vida, y esa elección lo cambiará todo. No te pierdas la continuación de esta emocionante historia. Los días pasaron en una calma relativa. Alfredo, finalmente, se sentía más en paz. La convivencia con Clara y Lucas, aunque marcada por desafíos, comenzó a convertirse en algo especial. Hubo días de risas, pequeños gestos de cariño y conversaciones profundas. Sin embargo, una sombra de duda aún flotaba sobre él. Aunque se sentía acogido, Alfredo no podía ignorar el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Sabía que algo importante estaba por suceder, pero aún no sabía qué. Una mañana soleada, mientras Alfredo cuidaba el jardín, sonó el timbre de la puerta. Clara, con una sonrisa discreta, atendió y fue a recibirlo. Era una llamada que temía y que estaba esperando. El teléfono sonaba en la sala de estar, y la expresión de Clara cambió tan pronto como contestó. Se alejó un poco, tratando de mantener la voz baja, pero Alfredo ya podía notar por su postura que la conversación no era trivial. No podía escuchar lo que Clara decía, pero la mirada preocupada que intercambió con Lucas no pasó desapercibida. Cuando ella volvió a la sala, Clara parecía más cansada de lo normal.
Respiró profundamente antes de hablar, intentando encontrar las palabras correctas. Alfredo, hay algo de lo que necesitamos hablar. Su voz estaba tensa, casi vacilante. El hospital llamó. Mi padre ha empeorado. No saben si va a resistir mucho más. Yo necesito ir allí, con urgencia. Alfredo sintió el peso de las palabras, pero algo dentro de él comenzó a moverse. La idea de perder a alguien querido era aterradora, y sabía lo emocionalmente involucrada que estaba Clara. Sin embargo, algo lo hizo dudar. ¿Qué pasaría con él mientras Clara y Lucas estuvieran fuera? Había comenzado a sentirse parte de la familia, pero las cicatrices del pasado aún no se habían cerrado completamente. La soledad siempre había sido algo familiar para Alfredo, y temía que, al dejar que sus nuevos amigos se fueran, volvería a su antigua realidad, a esa de abandono. Clara, entiendo, claro que tienes que ir, dijo Alfredo, con una suavidad que sorprendió a ambos. Sabía que no podía retener a Clara en casa, aunque quisiera. Pero ¿y yo? ¿Qué hago ahora? Yo no quiero ser una carga, ni para ti ni para Lucas. Clara lo miró con una mirada llena de comprensión, pero también de firmeza. Nunca has sido una carga, Alfredo. Nunca. Sé que esto es un gran paso, y que muchas veces no entendemos lo que estamos viviendo hasta que sucede. Pero créeme, vamos a volver. Ya no estás solo. Siempre estaremos aquí contigo. Ahora, necesitas confiar. No te alejes de nosotros, no ahora. Alfredo sintió las palabras de Clara resonar dentro de él. Pero su mente estaba en conflicto. No sabía si podría manejar su ausencia por tanto tiempo. Sin embargo, sabía que este momento representaba una gran prueba. Una prueba de su confianza, de la aceptación de su nuevo camino y del valor para dar el siguiente paso. La decisión estaba en sus manos: seguir el miedo de la soledad, regresar al banco de la plaza y tratar de empezar su vida solo, o abrazar la nueva oportunidad y demostrarse a sí mismo que era capaz de cambiar. Después de unos minutos de silencio, Alfredo finalmente habló. Me quedaré aquí. No me voy a ir. Ustedes son parte de mi vida ahora, y voy a aprender a vivir con eso. Todo va a estar bien, Clara. Ve. Y, por favor, no te preocupes. Yo estaré bien. Clara sonrió, aliviada. Sabía que tomarías la decisión correcta. Gracias, Alfredo. Ella lo abrazó brevemente y luego se dirigió a Lucas, que estaba callado, observando la conversación desde lejos. Solo asintió con la cabeza, un gesto silencioso de aprobación. Estaban listos para partir, y antes de irse, Clara hizo una última cosa: le dejó una llave de repuesto a Alfredo. Tienes la llave de la casa, Alfredo. Si necesitas algo, no dudes en llamarnos. Siempre estaremos aquí. Con esas palabras, Clara y Lucas se fueron, y Alfredo quedó en casa, solo por primera vez en semanas. El tiempo parecía arrastrarse, como si el peso de cada segundo fuera más grande que antes. Pero, mientras miraba por la ventana, no sintió el vacío que normalmente lo consumía. Al contrario, algo dentro de él comenzaba a cambiar. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez, sintió que podía enfrentar cualquier cosa. Mientras Alfredo lucha contra sus propias inseguridades, descubrirá que la verdadera soledad no está en la ausencia de personas, sino en la incapacidad de abrirse a la vida y al amor. Aún en este video, un evento inesperado, algo que tocará su corazón y cambiará para siempre su visión sobre la familia que siempre deseó. No te lo pierdas. La casa estaba silenciosa, pero Alfredo ya no sentía la misma soledad que había experimentado al principio. La llave dejada por Clara no era solo un símbolo de confianza, sino también un recordatorio de que ya no estaba perdido. Sabía que su vida había cambiado, y durante los días siguientes, se dedicó a pequeños cuidados en la casa. Limpiaba, ordenaba los muebles e incluso ponía flores en el jarrón de la sala, algo sencillo pero que para él representaba una enorme transformación. El reloj en la pared marcaba las horas, y Alfredo pensaba en las palabras de Clara, que aún resonaban en él: siempre estaremos aquí. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía depender de ellos todo el tiempo. Ellos tenían sus propias vidas y problemas. Ese periodo de reflexión era importante para que él descubriera lo que realmente quería para su futuro. Durante los primeros días sin Clara y Lucas, Alfredo comenzó a explorar la ciudad. No quería quedarse solo esperando. Quería sentirse útil, quería aprender a vivir solo,
pero de una manera diferente, sin el peso de la soledad, sin la sensación de ser invisible para los demás. En uno de sus paseos por la plaza donde antes se sentaba todos los días, algo lo hizo detenerse. Observó a una joven, aparentemente perdida, sentada sola en un banco. Lo que llamó su atención fue la expresión de angustia en su rostro. Había algo familiar en esa expresión. Al igual que él, parecía estar luchando contra un sentimiento de abandono, quizás incluso de desesperanza. Alfredo se acercó cautelosamente, sintiéndose incómodo, pero también impulsado por el deseo de ayudar, de extender la mano a alguien que, quizás, estuviera pasando por lo que él había vivido. Nunca se consideró un experto en consolar, pero sabía lo que era sentirse solo en el mundo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Alfredo, con una voz suave, intentando sonar lo más amable posible. La joven levantó la mirada, sorprendida por el acercamiento. Al principio parecía un poco cautelosa, pero pronto sus ojos se suavizaron. Yo no sé. Solo estoy pensando en la vida. Algunas cosas no están saliendo bien, dijo, con la voz temblorosa. Entiendo muy bien lo que sientes. Yo también he estado ahí, respondió Alfredo con sinceridad. Pero, créeme, las cosas pueden cambiar. Sé que la vida puede ser difícil, pero no tenemos que pasar por ella solos. La joven parecía curiosa, quizás un poco desconfiada, pero la mirada de Alfredo, llena de empatía, hizo que ella se relajara un poco. Empezaron a conversar, y Alfredo descubrió que su nombre era Laura, una joven que había perdido a sus padres recientemente y estaba tratando de lidiar con el peso de una vida llena de desafíos. Laura estaba buscando un nuevo rumbo, pero no sabía por dónde empezar. Alfredo sintió una conexión inmediata con ella. El dolor de Laura tocó su propio dolor, y, por un momento, se vio en el papel de alguien capaz de dar apoyo, de ayudar. La conversación se extendió por más de una hora, y cuando Laura se levantó para irse, hizo algo que sorprendió a Alfredo. Gracias, Alfredo. No sabía que podría hablar con alguien. Ahora, al menos, siento que no estoy tan sola. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Alfredo, y supo que, de alguna manera, esa interacción había sido importante para ambos. Para él, fue una confirmación de que la vida podía compartirse, que la soledad no tenía que ser una carga eterna. Y, para Laura, tal vez esa conversación había sembrado una semilla de esperanza. Alfredo no sabía si volvería a ver a Laura, pero la experiencia le dio una nueva perspectiva. Empezaba a comprender que su misión en la vida no era solo ser salvado, sino también salvar a otros. Ahora se sentía más fuerte, más capaz de ofrecer lo que él mismo había recibido, un poco de compasión, un poco de humanidad. Cuando Clara y Lucas regresaron al final de esa semana, Alfredo estaba diferente. Parecía más tranquilo, más completo, como si hubiera comenzado a entender la verdadera esencia de lo que significaba ser parte de algo. Ya no se trataba solo de tener un hogar o una familia, sino de saber que siempre habría algo bueno por delante, incluso en los momentos difíciles. Ahora sabía que podía ser el apoyo para alguien, así como Clara y Lucas lo habían sido para él. ¿Cómo fue allá? ¿Tu padre está mejor?, preguntó Alfredo cuando Clara entró a la casa. Ella sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Está más estable, pero no sabemos por cuánto tiempo. La vida es una gran incógnita, ¿verdad? Alfredo la miró, y por primera vez, no sintió miedo de la incertidumbre. Lo entiendo, Clara. La vida nunca es segura. Pero lo que importa es que estamos aquí, unos para otros. Clara lo abrazó con cariño. Sí, estamos. Y eso es lo que marca la diferencia. En ese momento, Alfredo supo que lo que realmente importaba no era lo que había perdido, sino lo que había ganado, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Ya no estaba solo, y nunca más se sentiría invisible. Ahora, Alfredo comienza a darse cuenta de que los cambios dentro de él son más profundos de lo que había imaginado. Pero hay algo más por revelar, algo que pondrá a prueba su nueva fe y su confianza. A continuación, una sorpresa inesperada podría cambiar el curso de su vida. No querrás perdértelo. El tiempo pasó y Alfredo comenzó a acostumbrarse a su nueva vida. Clara y Lucas lo acogieron como parte de la familia, pero él sabía que había algo aún más profundo sucediendo dentro de sí. No era solo la compañía de ellos lo que lo llenaba, sino una renovada sensación de propósito. Ese sentimiento que pensaba haber perdido para siempre, ahora regresaba con fuerza. Ya no veía el futuro como un peso, sino como una oportunidad. En una tarde soleada,
Alfredo decidió hacer una pequeña visita a la plaza donde todo había comenzado. Sentía la necesidad de regresar al lugar donde sus propias esperanzas se habían perdido, pero también donde fueron reencontradas. Llegó y se sentó en el mismo banco que antes llamaba su hogar. Pero ahora, en lugar de un hombre solitario, era alguien con una historia, con algo que ofrecer. Mientras observaba a la gente pasar, un hombre mayor se acercó lentamente y se sentó a su lado. Alfredo lo miró, notando que había algo familiar en la expresión de aquel hombre. Como él, tal vez el extraño también estaba cargando los fardos de la vida. Pero, en lugar de alejarse, Alfredo se sintió impulsado a hablar. «Hola, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntó Alfredo, con una sonrisa sincera. El hombre lo miró, sorprendido por la amabilidad del desconocido. «Yo, estoy perdido», dijo con voz cansada, pero aún llena de vida. «No sé qué hacer más». Alfredo se enderezó, sintiendo que ese era el momento adecuado para compartir lo que él mismo había aprendido. «Entiendo lo que sientes. Yo estuve donde estás, con miedo, sin esperanza, sin saber a dónde ir. Pero créeme, la vida siempre nos da una nueva oportunidad. No estás solo». El hombre lo miró, como si sus palabras hubieran tocado algo dentro de él. Alfredo continuó: «La vida puede ser difícil, pero siempre hay alguien que se preocupa. Yo soy prueba de eso. No necesitas cargar tus fardos solo». La conversación con aquel hombre fue como un retorno al punto de partida para Alfredo. No solo había encontrado un nuevo propósito en su vida, sino que ahora sentía la necesidad de difundir ese mensaje. Sabía que, así como Clara y Lucas hicieron por él también podía hacer el cambio para otra persona. Esas palabras de esperanza y compasión fluían ahora de manera natural, y Alfredo sabía que ya no era el mismo hombre de antes. Se había transformado en alguien capaz de dar lo más valioso que tenía: amor. Mientras se levantaba para regresar a la casa de Clara y Lucas, un sentimiento de paz lo invadió. No era una paz pasiva, sino una paz de quien sabe que cada paso dado, cada conversación mantenida, estaba dejando un impacto en el mundo a su alrededor. Alfredo no sabía lo que el futuro aún le deparaba, pero ahora tenía la certeza de que podría enfrentar cualquier cosa. Sabía que, sin importar cómo terminaran las cosas, el amor y la solidaridad tenían el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Cuando entró a la casa, Clara y Lucas lo recibieron con los brazos abiertos, como siempre. «¿Y bien, papá? ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Lucas, con una sonrisa. Alfredo los miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió su corazón lleno de gratitud. «Fue un buen día. Encontré a alguien que necesitaba ayuda, y hoy pude devolver lo que ustedes hicieron por mí. Creo que, al final, eso es lo que trata la vida, ayudarnos unos a otros». Clara sonrió y puso su mano sobre el hombro de Alfredo. «Estamos orgullosos de ti, Alfredo. Eres nuestra inspiración». Y en ese momento, Alfredo entendió que el amor no es algo que solo recibimos, sino algo que debemos dar. Sabía que su historia aún estaba siendo escrita, pero, por primera vez, no temía lo que vendría. Estaba listo para vivir. El viaje de Alfredo nos muestra que nunca es tarde para cambiar y que siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. No importa cuán difícil haya sido la vida, lo que realmente importa son las conexiones que hacemos y el impacto que dejamos en los demás. A veces, todo lo que necesitamos es un poco de compasión para transformar nuestra realidad. Y cuando damos lo mejor de nosotros a los demás, recibimos más de lo que podemos imaginar a cambio. Ahora quiero saber de ti. ¿Has vivido alguna experiencia transformadora como la de Alfredo? ¿O tal vez conoces a alguien que haya encontrado la fuerza para comenzar de nuevo en un momento difícil? Deja tu historia en los comentarios o compártela con un amigo que pueda inspirarse. Y, por supuesto, si te ha gustado esta historia y quieres ver más relatos emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video. Lo que tienes que decir puede inspirar a muchas personas, así que no pierdas la oportunidad de hacer la diferencia. Hasta el próximo video.